Queremos determinar el derivado de la función otorgada utilizando la definición del límite del derivado, y luego determinar primero de 3 que nos digará la pendiente de la línea tangente y x igual 3 hexanewtones la función. Así que es la definición del límite de la derivada, así que f' de x o la derivada de f será igual al límite a medida que h se acerca a 0, de esta diferencia de cociente. Aviso: nuestro numerador es f de x más h, f de x. Así que para f de x más h vamos a reemplazar x por x más h. Así tendremos la raíz cuadrada de x más h más 1, f de x, que es solo la raíz cuadrada de x más 1, todo sobre h. So f de x más h es igual a la raíz cuadrada de x más h más 1, y f de x igual la raíz cuadrada de x más 1. Ahora, mirando este diferente cuotiente, queremos manipular esto para poder determinar este límite por sustitución directa. Aviso: si intentamos sustitución directa ahora, tenemos división por 0 que no está definido. Entonces, ¿qué haremos aquí? Es multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del numerador, así que multiplicaremos por la raíz cuadrada de x más h más 1 más la raíz cuadrada de x más 1. Nuestro denominador va a ser el mismo. Ahora vamos lo que esto nos da. Vamos a dejar el denominador en forma factorizada, por lo que tendremos hx raíz cuadrada de x más h más 1. Más raíz cuadrada de x más 1. Ahora multiplicamos el numerador. Porque están conjugados, esto se simplificará bien. Aviso: para este producto estamos multiplicando dos raíces cuadradas con la misma radicanda, por lo que los resultados serán solo la radicanda de x más h más 1. Ahora los dos siguientes productos serán opuestos. Aquí tenemos un producto positivo de las mismas raíces cuadradas, así que será 0. Y luego vamos a tener menos el producto de la raíz cuadrada de x más 1 x la raíz cuadrada de x más 1 que es solo x más 1. Pero estamos restando. Ahora, vamos adelante y acabemos a estos padres y vea lo que simplifica. Debe haber una paréntesis cerrada aquí también. Tenemos x más h más 1, y luego x, un hexanewton, todo el mismo denominador. Y ahora casi lo tenemos aquí. Aviso de que tenemos x eso es 0. Y tenemos 1, eso es 0, así que vamos adelante y escriba este más tiempo. Nuestro numerador es solo h, y tenemos un factor de h en el denominador, así que esto se simplificará. Sí, otra vez, tenemos un factor común de aquí que es igual a 1. Y ahora a medida que h se acerca a 0 nuestro denominador se aproximará a la raíz cuadrada de x más 1 más la raíz cuadrada de x más 1 que igual 2 raíz cuadrada de x más 1. Así que nuestro numerador es 1, y nuestro denominador es 2 raíz cuadrada de x más 1. Y este es el derivado de nuestra función dada. Ahora que tenemos el derivado, podemos determinar el valor del derivado en x igual 3. Vamos adelante y hagamos eso en la página siguiente. Entonces, si reemplazamos x con 3 en el derivado, tendremos 2x la raíz cuadrada de 3 más 1, eso va a ser 4. Entonces tengo 2 por 2 que igual 4. Así que esto nos dice que la pendiente de la línea tangente a nuestra función es cuarto hexanewton x igual 3. Recuerde, nuestra función fue f de x igual la raíz cuadrada de x más 1. Así que si queremos saber el punto de tangencia o el punto donde la pendiente de la línea tangente igual 3, debemos evaluar la función en x igual 3. Así que no me pregunta en la pregunta, pero el punto de tangencia sería, y vamos adelante y verifique este gráfico. Aquí está nuestra función f de x. En rojo tenemos el gráfico de nuestra función que es f de x igual la raíz cuadrada de x más 1.
Aviso como nuestro punto de tangencia es el punto y desde el derivado determinamos que la pendiente de esta línea tangente igual 1, 4. Y eso va a hacerlo por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.